Hoy llegué a mi casa como siempre. Mi abuela lleva 10 años fuera de la ciudad. Se quedó sola, sin su esposo y sin mi abuelo. Vivieron juntos y felices durante 50 años. Se casaron cuando aún eran muy jóvenes. Tuvieron a su primer hijo poco después. La abuela se fue durante 18 años, pero el abuelo siempre estuvo ahí. Todos los que los conocían los veían como una familia ejemplar. Cuando su esposo falleció, la abuela no quiso vender la casa, ni mudarse con los hijos. Se negó rotundamente. Para que no se sintiera sola, mis primos y yo, nos organizamos para visitarla por turnos. Sobre todo porque ya necesitaba ayuda con la granja, pues por su edad ya no podía encargarse sola. Hoy me tocó a mí, así que llegué muy temprano en la mañana, para pasar más tiempo con ella. Empezamos a limpiar y compré algunas cosas, para que tuviera provisiones para la semana. Hicimos las tareas de siempre, pero para no cansarnos tanto tomamos varios descansos. Cada vez que la abuela veía una foto familiar, se ponía a contarnos historias. Esos momentos eran de los más interesantes, pues hablaba de su vida, de su trabajo, de lo felices que fueron los abuelos juntos, y de lo afortunada que se sentía, de haber criado hijos y nietos tan buenos. En un momento, tomó una foto de su esposo. Se quedó callada por unos minutos. Miró fijamente el retrato y suspiró. Después, sus ojos se llenaron de lágrimas. Preferí salir y dejarlos solos. Y aquí estoy otra vez, viendo a la abuelita sacar una foto de su esposo y perderse en sus recuerdos en silencio. Decidí salir rápido de la habitación otra vez, pero sin querer me quedé detrás de la puerta. Escuché a mi abuela empezar a hablar. Pensé que se dirigía a mí, pero me di cuenta de que estaba equivocada. Le hablaba a su esposo, que ya no estaba. Petia, Petia. Me dejaste sola. Por cosas del destino, mis hijos y nietos vienen a verme, pero aún así me siento sola. Apenas trato de salir adelante. Si supieras lo difícil que es sin ti, te espero. Ya pronto iré a verte. No he ido a la tumba en mucho tiempo. No tenía fuerzas para hacerlo. Cada noche me duermo con la esperanza de que pronto estemos juntos otra vez. Pero veo que tú no quieres llevarme aún. La abuela se quedó en silencio, tragándose las lágrimas. Yo entendí que escuchar a escondidas no estaba bien, pero cuando ella siguió hablando, la curiosidad me ganó y volví a escuchar. Mi amor, últimamente me atormentan las dudas. Pienso en irme con mi familia para no estar sola. Pero algo en esta casa no me deja irme. Es como si me retuviera. No me suelta. No quiero irme de aquí, pero también me pesa estar sola. Dime, ¿qué hago? Dame una señal. Tal vez en un sueño dime qué hacer. Estoy tan cansada de esta soledad. Después de esas palabras, la abuela rompió en llanto. No pude más. Salí de mi escondite, entré en la habitación y la abracé fuerte. Abuelita querida, ¿por qué nunca nos dijiste lo mal que te sientes? Siempre has sido fuerte, nunca imaginé lo mucho que sufres. En ese momento, tomé una decisión. La próxima semana me vengo a vivir contigo. Solo necesito unos días para arreglar lo del trabajo. Puedo hacer todo en línea, así que me quedaré contigo. La abuela se secó las lágrimas con la palma de la mano, y asintió en silencio. Sabía que había escuchado todo, pero en su mirada vi que, aunque se sintiera un poco apenada, también estaba aliviada y feliz, porque por fin, ya no estaría sola. Me calmaré, abuela, me iré a otra habitación. Fui a contactar a mis familiares. Ellos también debían saber la verdad sobre la condición de la abuela. Así que, naturalmente, les informé de todo. También les conté mi decisión de mudarme con ella. Todos, hijos y nietos, apoyaron la idea. En los siguientes días, llevé casi todas mis cosas a su casa. Logré arreglar todo lo del trabajo sorprendentemente rápido. Mi jefe me entendió perfectamente. Quizá porque su mamá también es mayor. Me permitió trabajar sin necesidad de ir a la oficina. Acordamos que, si algo urgente surgía, podría ir unas cuantas veces al mes, pero solo si era realmente necesario. Así que, con todo resuelto, comencé mi nueva vida junto a la abuela con tranquilidad. Desde que me mudé, noté que la abuela se veía más animada. Sonreía más, caminaba con más energía, y hasta se movía por la casa como si tuviera 30 años en vez de 78. Yo también era feliz. Amo mucho a mi abuela, y ver estos cambios me llenaba el corazón. Una noche, la abuela horneó mis pies de queso favoritos, y me invitó a tomar té.
Nos sentamos en la mesa. Y por un momento me sentí pequeño otra vez, como si hubiera regresado a mi infancia. La abuela estaba contando algo gracioso, pero de repente se quedó en silencio. Volteé a verla y noté que estaba mirando a lo lejos. En sus ojos había una tristeza profunda. Decidí no interrumpir sus pensamientos, pero su cambio de ánimo me preocupó. Nos quedamos en silencio unos minutos. No pude resistirme y supe que tenía que preguntarle. Quise sacarla de esos pensamientos tristes. Y recordando aquella conversación que había escuchado, le pregunté: «Abuela, ¿el abuelo te ha dado alguna señal o respuesta?». Ella pareció despertar de golpe. Frunció los labios y miró a la distancia. Por un momento pensé que no me respondería. Pero después de unos minutos, dijo: «¿De verdad quieres saber en qué estoy pensando? Entonces escucha. Hay muchas cosas que nunca te he contado. He guardado estas dudas toda mi vida. Siento que en realidad no sabía nada de tu abuelo. A pesar de haber vivido juntos toda la vida. El destino nos unió cuando éramos muy jóvenes. Yo me quedaba en casa con los niños. Y él se iba a trabajar. Pero después de tantos años, aún no sé realmente dónde ni con quién trabajaba. Siempre traía su sueldo. Era un buen ingreso. Pero nunca supe cuánto ganaba en realidad. Tal vez nunca quiso decirme cuánto dinero tenía, porque era mucho más de lo que gastábamos. Un día, por pura casualidad, conocí a su familia, y en ese momento me vino a la mente una idea, que no me dejó en paz. Había una mujer a su lado. ¿Cómo podía explicarse eso? Escondía parte de su sueldo, pero yo también fui demasiado orgullosa para preguntarle. Así viví, ahogándome en mis propias dudas, sin saber si realmente había algo entre ellos o no. Nunca pude preguntárselo antes de que muriera. Y ahora sigo sin saber si alguna vez me amó de verdad, ni cuántos secretos más escondía. Escuchaba a la abuela con la boca abierta. Aprendí cosas que jamás hubiera imaginado. Siempre los vimos como una pareja ejemplar. Pero ahora estaba descubriendo un lado completamente distinto. La abuela siguió hablando. Vivimos juntos 50 años, y aún así, no conozco a ninguno de sus amigos. Ni a un solo colega. Tú eres la primera persona a la que le cuento esto. Tu abuelo siempre fue reservado. Pasaba todo su tiempo libre en el garaje. Nunca me metía ahí, ni siquiera entraba a ver qué hacía. Después de que falleció, pensé en ordenar sus cosas, limpiar y revisar todo, pero hasta ahora, no me he atrevido. Me da miedo encontrar algo que revele la verdad sobre él. No estoy lista para descubrirlo. La abuela suspiró profundamente y guardó silencio. Yo intenté hablar con cuidado. Abuela, hagámoslo juntas. Vamos al garaje y ordenemos sus cosas. ¿No te da curiosidad? Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de saber más sobre el abuelo, creo que no estaría mal intentarlo. No pensé que mis palabras causarían tanta reacción en la abuela. Se puso de pie de golpe. Se le puso la cara roja y prácticamente me gritó: «Uno no debe andar husmeando en las cosas de los demás, aunque sean de su propia familia». Salió de la habitación y, al pasar por la puerta del cuarto de su esposo, la cerró de un portazo. Su reacción me dejó sorprendido. Pero, ¿qué podía hacer? Entendí que la vida de la abuela con el abuelo no había sido tan perfecta como todos pensábamos. Esa noche me costó dormir, repasando la situación en mi cabeza una y otra vez. Lo que más me desconcertaba era su reacción. Decidí que al día siguiente volvería a hablar con ella, y trataría de convencerla. Pero en la mañana, ni siquiera tuve oportunidad. La abuela se me adelantó. Entró a mi cuarto con una taza de té en la mano y me dijo: «Perdón por lo de ayer. Lo estuve pensando bien y me di cuenta de que ya no puedo seguir posponiéndolo. Quiero revisar el garaje, pero necesito tu ayuda». Mi curiosidad se encendió de inmediato. No podía esperar más. Casi me salté el desayuno de la emoción. La abuela, en cambio, caminaba lentamente hacia el garaje. La cerradura estaba vieja y oxidada, pero logramos abrir la puerta y entrar. El lugar me puso los pelos de punta de inmediato. Un olor fuerte nos golpeó la nariz. Llevaba años encerrado, lleno de cosas viejas y moho. Buscamos el interruptor de la luz, y después de un rato, por fin lo encontramos. El garaje no era muy grande, pero estaba lleno de cosas. En el centro, estaba el viejo coche que mi abuelo había usado toda su vida. En una esquina había una mesa con herramientas, y justo al lado, un armario con las puertas volteadas hacia la pared.
Nos quedamos sorprendidos. Decidimos girarlo para ver qué había dentro. Al hacerlo, encontramos una pila de documentos y una vieja maleta gastada. Dejamos todo eso a un lado. Seguimos revisando el garaje, pero no encontramos nada más interesante. Parecía que no había nada que realmente valiera la pena. Así que decidimos regresar a la casa, llevándonos la maleta con nosotros. Aún no sabíamos qué había dentro, pues estaba cerrada con llave y no había rastro de ella por ningún lado. Cuando llegamos, nos pusimos a buscar la manera de abrirla. Después de luchar con la cerradura por casi media hora, finalmente logramos abrirla un poco. Pero cuando vimos lo que había adentro, nos desilusionamos un poco. Era solo un montón de cartas. Creo que esperábamos encontrar algo más impactante. La abuela se sentó en el sofá y comenzó a revisarlas una por una. Todas estaban dirigidas a ella, pero nunca se las enviaron. Eran cartas del abuelo. En ellas, le confesaba cuánto la amaba, y le pedía perdón por no haber pasado suficiente tiempo con ella y con sus hijos. La abuela leyó casi todas, tratando de contener las lágrimas. Con manos temblorosas, tomó la última carta. Cuando terminó de leerla, se quedó sin aliento. Me la entregó sin decir nada, así que decidí leerla en voz alta. Mi querida Liuba, no sé si algún día podrás perdonarme, pero espero que sí. Toda mi vida he guardado secretos. No sé si tendré el valor de darte esta carta en persona, o si la leerás después de mi muerte. Pero de cualquier forma, te lo diré, perdóname. Esta es mi verdad. Durante los últimos 30 años he trabajado en inteligencia. Sí, he sido un espía. Guardé muchos secretos. Y por eso te mentí tantas veces. Evitaba tus preguntas. Y vi cómo te enojabas conmigo. No sé qué pasó por tu cabeza en ese momento, pero probablemente pensaste que tenía otra mujer, o incluso otra familia. Nunca te pude decir la verdad. Por eso jamás negué tus sospechas. Pero quiero que estés segura de algo. La única mujer que he amado en mi vida eres tú. Más que a nada en el mundo. Trabajar en inteligencia me enseñó a confiar en mi intuición, y ahora, me dice que no me queda mucho tiempo. Por eso, quiero confesarte todo, mi amor. Admito que mi sueldo era mucho más de lo que te mostré. No quería despertar dudas ni preguntas innecesarias. Por eso, convertí todo el dinero en moneda fuerte y lo escondí bien. Creo que ahorré lo suficiente para ti, para nuestros hijos y nietos. Debería alcanzarles para vivir sin preocupaciones. Durante mucho tiempo estuve pensando en la mejor forma de guardar estos ahorros. Quería que mantuvieran su valor pase lo que pase. Así que usé todo el dinero para comprar lingotes de oro. No sé cuándo descubrirás esta carta. Pero espero que sea pronto. Por cierto, esta maleta tiene un doble fondo. En el forro hay algunas cosas valiosas escondidas. Espero que sea un buen complemento para el oro. Ah, y casi lo olvido. Seguramente ya entraste al garaje. Así que ya viste nuestro auto. Pues bien, debajo hay un pozo de reparación. Y ahí, entre las herramientas, encontrarás una pequeña bodega donde guardé todo lo que ahorré durante mi vida. Viví con esta carga en el alma, queriendo contártelo todo, pero no lo hice porque no quería ponerte en peligro a ti ni a los niños. Como dicen, entre menos sabes, mejor duermes. Perdóname, mi amor, si puedes. Sé que las dudas y la desconfianza te alejaron de mí, que empezaste a tratarme con frialdad y distancia. Y simplemente, no tuve el valor de decirte la verdad. Siempre pensé que, cuando supieras todo, me odiarías aún más. Pero espero que algún día puedas perdonarme. Me da paz saber que los niños ya habían crecido y se habían ido de casa. Ni siquiera se dieron cuenta de que nos habíamos distanciado. No quería que cargaran con esta historia. Espero que me entiendas. Y que no me recuerdes con rencor. Siempre tuyo, con amor. Tu esposo, Peter. Cuando terminé de leer, la abuela se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. Los dos estábamos en shock, tratando de procesar lo que acabábamos de descubrir. ¿Quién hubiera pensado que mi abuelo, un verdadero espía, como los que solo había visto en las películas? Nunca imaginé que alguien de mi propia familia hubiera tenido una vida así. Le conté a mi abuela todo lo que pensaba. De repente, su voz me sacó de mis pensamientos. Ve a la cocina y trae unas tijeras. Vamos a ver qué escondió tu abuelo. Rápidamente,
Cortamos la tela del forro de la maleta. Y ahí estaba, en un compartimento secreto, varias joyas muy valiosas y documentos de una propiedad. Mi abuela se levantó de golpe y salió corriendo. Corrí tras ella y me di cuenta de que iba directo al garaje. Estaba buscando más tesoros. Bajamos al coche y movimos la entrada al sótano. Cuando abrimos el foso de reparación, nos quedamos sin aliento. Estaba lleno, hasta el tope, de lingotes de oro. Aunque el sótano no era muy grande, sabíamos que ahí había una verdadera fortuna. Por ahora, decidimos no tocar nada. Primero teníamos que pensar bien qué hacer. Cerramos el garaje con cuidado y regresamos a casa. Ya era de noche, así que acordamos descansar y ver qué hacer al día siguiente. Por la mañana, la abuela se veía tranquila, incluso contenta. Me confesó que había soñado con el abuelo. En su sueño, él le prometió que todo estaría bien, que ahora podía vivir en paz. Pasaron algunos días y la abuela no volvió a tocar el tema del abuelo ni de su herencia. Pero una tarde, me llamó para hablar. Nieto, ya lo pensé bien y tomé una decisión. Quiero vender esta casa y mudarme al departamento, del que encontramos los documentos en la maleta. Siento que ya nada me ata a este lugar. Toda mi vida sospeché que tu abuelo tenía secretos, que estaba metido en algo peligroso. Varias veces intenté revisar sus papeles, buscando alguna prueba de mis sospechas. Pero él siempre se daba cuenta y se enojaba conmigo. Mi orgullo no me dejaba acercarme a él ni preguntarle directamente la verdad. Preferí alejarme de Peter y guardarme el rencor. Ahora me arrepiento. Todo pudo haber sido diferente. Si no lo hubiera alejado, tal vez habría entendido cuánto lo amaba y cuánto él hacía por nosotros. Por nuestros hijos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi abuela. Se notaba que realmente lamentaba todo. Cuando logró calmarse un poco, decidió reunir a la familia para tomar una decisión. ¿Qué hacer con el oro y las joyas? Después de todo, no solo eran suyas, sino también de sus hijos y nietos. Decidieron depositar el oro en el banco para mantenerlo seguro y hacerlo crecer. Algunas joyas se venderían. Otras se guardarían como reliquias familiares. Poco después, la casa se vendió, y la abuela se mudó a su nuevo departamento. Para su sorpresa, estaba prácticamente al lado de la casa de mi padre. Así que, cada vez que se sintiera sola, podía visitarlo sin problema. Para que tuviera compañía, le compré un gato. Y así, la abuela comenzó su nueva vida, como si estuviera escribiendo en una hoja en blanco. Con el tiempo, aprendió a perdonarse por su orgullo. Y también a perdonar al abuelo por haberle ocultado la verdad. Entendió que, al final, nada de eso podía cambiarse. Solo podía aprender a vivir con ello y quedarse con los buenos recuerdos. A veces, sin darnos cuenta, actuamos de manera egoísta. Pensamos solo en lo que sentimos, en lo que nos duele. Creemos que las personas que queremos nos deben algo. Que ellos deben dar el primer paso. Pero olvidamos que no somos los únicos con emociones. Que todos tenemos historias, secretos y miedos. Y que, muchas veces, esperar demasiado de los demás, solo nos lleva a alejarnos de quienes más queremos. A veces damos las cosas por sentado y, cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde para valorarlas. Por eso, es importante hacer todo lo posible por cuidar las relaciones familiares. Esto aplica para todos, padres, hijos, hermanos. Muchas veces sentimos celos, guardamos cosas en secreto o dejamos que el orgullo nos aleje de los demás. Le echamos la culpa a otros de nuestros problemas, nos ofendemos, herimos a los demás y buscamos justificarnos diciendo, así soy y no puedo cambiar. Pero, si nos detenemos a mirar alrededor, ¿cuántas personas hemos lastimado con nuestra actitud? Tal vez sin darnos cuenta, terminamos hiriendo justo a quienes más nos quieren. Por eso, es importante trabajar en uno mismo, para no pasar por esta vida dejando solo heridas en los demás. La historia de mis abuelos me marcó mucho y me hizo reflexionar. Me di cuenta de que necesitaba cambiar. Así que decidí empezar a trabajar en mí, en mis rencores y reclamos. Dejé a un lado la arrogancia y la reemplacé con sinceridad y empatía. Y lo más sorprendente fue que la gente comenzó a acercarse más a mí. Incluso conocí a alguien especial. Antes, nadie quería estar cerca de mí por mi carácter. Ahora entendí que no hay que tomar decisiones apresuradas. Siempre hay que dar a las personas la oportunidad de expresarse. Debemos aprender a llegar a acuerdos,
Analizar nuestras acciones y tomar decisiones no solo basándonos en cómo nos sentimos, sino en lo que es mejor para todos. Gracias a mi abuela, aprendí que no hay que esperar a que los demás den el primer paso. Si algo es importante para ti, ve y hazlo. Así, al final, no te quedará nada de qué arrepentirte.